amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos al Noticiero de Biblia Libre, con los mejores y las peores noticias cristianas de la actualidad. Hoy es 6 de julio de 2025 y estos son nuestros titulares. Se acaba la iglesia de Jesús Adrián Romero, Vástago epicentro. Triste final de los 8 cristianos secuestrados en Colombia. Fallece Jimmy Swaggart. España quiere encarcelar a pastores que evangelicen a personas de la agenda. Iglesia hace culto con motocicletas. Este noticiero va a estar realmente espectacular, muy interesante. Y comenzamos aquí desde los Estados Unidos, sí señores, donde al mejor estilo de la familia Gemstone, un pastor hizo cultos con motocicletas. El Centro de Fe Cristiana, una iglesia no denominacional de Washington dirigida por los copastores Casey y Wendy Tritt, celebró el Domingo de la Libertad con un evento poco convencional. Motocicletas rugiendo dentro del templo mientras giraban entre los congregantes y se dirigían al escenario. He aquí algunas imágenes del evento. No, Kike, esas no, las otras imágenes. No hay mucha diferencia, digo yo. Casey, también conductor de un programa de televisión motivacional, comentó que la idea surgió hace años cuando buscaban divertirse antes del 4 de julio. La intención fue deliberadamente provocadora. Casey explicó: estábamos pensando en lo más ofensivo que podíamos hacerle a una persona religiosa. Y concluyó que nada dice libertad como las motocicletas en la iglesia. Como dice la Escritura, y conoceréis las motocicletas y las motocicletas os harán libres. Primera de Harley Davidson, capítulo 8, verso 83. Mientras algunos asistentes lo ven como una expresión radical de libertad cristiana, otros consideran que fue innecesario o incluso irreverente. La actividad plantea interrogantes sobre los límites entre la creatividad, tradición y reverencia en el culto. La liturgia no se trata de ser innovador o de hacer algo que rompa paradigmas o a ser creativo. No necesitamos ser creativos. Es decir, venimos a adorar al Señor y el Señor exactamente nos colocó en la Biblia como Él quiere ser adorado. Punto. Fin de la historia. No hay que inventarnos nada, mis hermanos queridos. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, en el verso 40, lo hemos leído mucho. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero nosotros queremos seguir diciéndole al Señor cómo es que Él debe ser adorado. Ay, Dios mío. Pero nos vienen noticias también desde España muy graves, muy preocupantes y que posiblemente comiencen a replicarse alrededor del mundo. El Congreso de los Diputados de España ha dado un paso decisivo al aprobar la tramitación de un proyecto de ley que penaliza con cárcel la práctica de las llamadas terapias de conversión para personas LGTBIQA+. La propuesta, impulsada por el PSOE y apoyada por la mayoría de partidos, busca modificar el Código Penal para castigar con entre 6 meses y 2 años de prisión a quienes apliquen o faciliten métodos destinados a modificar la orientación sexual, la identidad o la expresión de género de una persona. El texto incluye no solo intervenciones médicas o psicológicas, sino también el acompañamiento pastoral, la oración o cualquier tipo de apoyo espiritual ofrecido por pastores, líderes religiosos o familiares a quienes desean retornar a la sexualidad bíblica. La ley considera agravante si la víctima es menor de edad, si se emplea violencia o si el responsable pertenece a una organización como una iglesia. La Alianza Evangélica Española, AEE, criticó duramente la propuesta, señalando que distorsiona el concepto de acompañamiento espiritual voluntario y restringe la libertad religiosa e individual. Esto es terrible. Básicamente esto es impedir la correcta predicación de la palabra de Dios. Dentro de nuestras creencias está que eso es pecado. Punto. Fin de la historia. Tenemos que llamar a las personas a que se arrepientan de los pecados. Es decir, si eso es pecado, debemos llamar a las personas a que se arrepientan de esas prácticas. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Al limitarnos a hacer eso, nos están limitando a predicar nuestra fe, mis hermanos queridos. Y quiero decirle algo a los diputados de España y a todas las personas de todas partes del mundo. No vamos a obedecer, porque obedecemos las leyes mientras tanto las leyes no estén en contraposición a las Escrituras. Pero si las leyes se oponen a la voluntad divina, seguiremos haciendo caso a la voluntad divina. Lo dijo el mismísimo apóstol. Hechos 5:29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
Tremendo. Vamos ahora con nuestro flash informativo. Gracias, Flash. Bueno, y aquí llegamos a una noticia que ha sido noticia mundial, ¿no? Por la importancia del personaje. El fallecimiento de Jimmy Swaggart. Ya habíamos anunciado que estaba muy enfermo y que pronto moriría, y efectivamente eso fue lo que sucedió. Jimmy Swaggart, el popular predicador pentecostal y teleevangelista que acaparó titulares nacionales por sus relaciones extramatrimoniales, falleció a los 90 años a causa de un paro cardíaco. La página oficial de Facebook de Swaggart anunció la mañana del martes que el hermano Swaggart ha terminado su carrera terrenal y ha entrado en la presencia de su Salvador Jesucristo. No fue solo un predicador, fue un adorador, un guerrero y un testigo de la gracia y la misericordia de Dios. Fue un hombre cuya fe fue firme y siempre entró por cualquier puerta que el Señor abriera. Líderes mundiales como Donald Trump y Nayib Bukele expresaron su tristeza por la muerte de Swaggart, calificándolo como un hombre de Dios. Pastores de diversas denominaciones lamentaron su partida, afirmando que no somos quienes para juzgar su pecado o que él se había arrepentido del mismo modo, por lo cual si Dios lo perdonó, ¿por qué nosotros no habremos de perdonarlo? Y es que no se trata de perdonarlo o no, ni de que hubiese hecho muchas obras evangelísticas alrededor del mundo. Recordemos Mateo 7, en tu nombre hicimos muchas obras, dicen los falsos profetas, pero el Señor contesta, nunca os conocí. La polémica realmente se centra en que, pese a su arrepentimiento, Swaggart volvió a caer, ante lo cual nunca evidenció un arrepentimiento público y genuino. Como ministro y figura pública debió haber hecho un nuevo reconocimiento. Su terrible caída fue un golpe muy duro para la Iglesia Evangélica Mundial. Además de sus fallas morales, Swaggart fue cuestionado por sus enseñanzas, su apoyo para recaudar fondos para el grupo rebelde mozambiqueño Renamo y las falsas doctrinas que durante años predicó. En un análisis de la Biblia de estudio de Swaggart, el autor Noel Navas encuentra múltiples herejías, como por ejemplo que creía que Dios tenía un cuerpo, como vemos en estas referencias e imágenes de su Biblia de estudio. También creía que la única evidencia del bautismo con el Espíritu Santo era hablar en nuevas lenguas, afirmación que los pentecostales ortodoxos y académicos no comparten, pues haría del hablar en nuevas lenguas una necesidad para ser salvo. Además, afirmó que alguien como Pablo podría ser salvo sin entender la cruz de Cristo. Swaggart atacó públicamente el calvinismo diciendo que es una doctrina del diablo, que predica un evangelio sin sangre y que promueve la pasividad espiritual. En algunos materiales como Expositor Studied Bible, Swaggart presentó una visión errada de la Trinidad, donde no distingue claramente entre las personas divinas, sugiriendo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones de un solo Dios y no tres personas distintas. En Biblia Libre oramos por la familia de Swaggart. Anhelamos y nuestro deseo es que se haya arrepentido sinceramente y de corazón delante del Señor. Eso es lo que esperamos que haya sucedido. Sin embargo, pues no podemos estar de acuerdo en ahora simplemente hacer una apología y fue un gran hombre de Dios y cayó como todos nosotros podemos caer, pero fue un gran hombre usado por Dios, porque creemos que después de sus múltiples caídas definitivamente no cumplía con los requisitos para seguir siendo pastor. Y a él nunca le importó y nunca hizo un acto de contrición, realmente una disciplina, no quiso someterse a la disciplina. Nunca tampoco se retractó de sus falsas doctrinas. Y es que nos parece una doble moral que mientras acusan a personas como Steve Lawson y otros que evidentemente han pecado y que merecen la disciplina que están viviendo, a Jim Swaggart no, ya eso fue hace muchos años, así que esto ya caducó, ya los pecados que importa, ¿no? O las falsas doctrinas ya no importa para nada. No, nos parece es una doble moral, como que cada uno se hace en su rincón teológico y comienza a defender a los de su bando. Esto no se trata de bandos, esto se trata de dejar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si una persona no cumple con los requerimientos para ser un ministro del Evangelio, pues no debería tratársele como tal. ¿Qué opina usted? Coloque su opinión aquí en la caja de comentarios, es muy respetable. Colóquelo y coloque también los versículos bíblicos en los cuales se sustenta. Seguimos con las noticias y las noticias siguen siendo tristes y esta vez aún mucho peores. Estamos hablando de la triste noticia que se dio en Colombia esta semana con el descubrimiento de una fosa común con 8 evangelistas que estaban desaparecidos hace algún tiempo. La comunidad evangélica de Colombia está de luto tras la confirmación del hallazgo de los cuerpos de 8 líderes cristianos que habían sido secuestrados en la selva del Guaviare. Los cuerpos fueron hallados en una fosa común en la zona rural del mismo municipio.
Las víctimas, todas originarias del caserío Agua Bonita, en Pueblo Seco, obedecieron citaciones personales emitidas por un grupo armado ilegal para asistir a reuniones de las que nunca regresaron. El 4 de abril desaparecieron Isaid Gómez, Maribel Silva y Carlos Valero. Al día siguiente, James Caicedo, Jesús Valero, Marjorie Hernández, Nixon Peñalosa y Oscar García. La Fiscalía General de la Nación informó el hallazgo, indicando que la exhumación de los cuerpos se realizó en compañía de las Fuerzas de Despliegue Rápido número 1 del Ejército Nacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó el crimen a través de su cuenta de X. Estos hechos son una afrenta grave al derecho de la vida, la libertad religiosa y la labor espiritual y comunitaria que muchas personas desarrollan en regiones históricamente golpeadas por la violencia. Como presidente de la República, me solidarizo con sus familias, comunidades de fe y con todos los que hoy sienten este dolor. Hago un llamado urgente a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para proteger a quienes lideran desde la fe, el cuidado y la paz. Es deber del Estado garantizar su seguridad y que estos crímenes no se repitan ni queden en la impunidad. Ana Lee Slang, directora de incidencia de Christian Solidarity Worldwide, declaró: CSW extiende sus más profundas condolencias a las familias, comunidad y seres queridos de estos 8 hombres y mujeres. Nos preocupa la respuesta lenta inicial del gobierno colombiano, aunque agradecemos que finalmente se haya realizado una investigación. Instamos a que el gobierno continúe estos esfuerzos para esclarecer la suerte de tantos otros desaparecidos a manos de grupos armados ilegales. Sedecol también se pronunció sobre el caso. Desde la Confederación Evangélica de Colombia, Sedecol, expresamos nuestra más enérgica condena y rechazo al atroz asesinato de 8 líderes cristianos del municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare. Nos solidarizamos con las familias de las víctimas y hacemos un llamado a las autoridades competentes para que se haga justicia, se esclarezcan los hechos y se garantice la protección de la vida de quienes ejercen liderazgo espiritual en las regiones del país. Al igual, la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia y la Cuadrangular, a la cual pertenecían los fallecidos, emitieron comunicados de condolencia y respaldo. Desde Biblia Libre nos hemos unido a esta causa, hicimos un live, si usted quiere verlo, ahí está, donde hemos querido hacer una invitación a todos aquellos que quieran ayudar a las familias. Muy pronto estaremos dando la información pertinente para comunicarse con los pastores, las iglesias, las congregaciones y las familias de estos ministros. Estos siervos del Señor eran misioneros de verdad. Personas sencillas, humildes, pobres, no los grandes multimillonarios que vemos por aquí o que vemos en las mega iglesias, que ellos viven muy bien, muy cómodamente, ellos no sufren el evangelio. No, estos eran los que olían a oveja, estos fueron los que dieron su vida voluntariamente por amor a su Señor y sabían que su vida estaba en riesgo. Estos son verdaderos ministros del evangelio y por lo tanto queremos desde Biblia Libre hacer una campaña para apoyar a sus familias. Si usted está interesado, escríbalo aquí en la caja de comentarios y esté pendiente de todo nuestro material porque muy pronto daremos información de cómo ayudar a las familias de estos misioneros que fallecieron. Seguimos con las noticias, mis hermanos queridos, y es que definitivamente, además de todas estas tragedias y cosas terribles que pasan, también el hecho de sacar a la luz a los falsos maestros causa efectos, y causó efectos evidentemente en la iglesia de Jesús Adrián Romero, en Epicentro. Esaú Mejía de Cristianos al Día ha informado recientemente sobre un cambio importante en la iglesia fundada por el reconocido cantante cristiano Jesús Adrián Romero. La comunidad, conocida hasta ahora como Epicentro, ha comenzado un proceso de transformación que incluye el cambio de nombre a Esencia, la salida de su líder pastoral actual y el distanciamiento progresivo del propio Romero. En un mensaje difundido por redes sociales, el pastor principal de la iglesia, nombrado por Jesús Adrián Romero, Ulises Oyarzún, anunció su renuncia explicando que atravesó una etapa de agotamiento físico, emocional y espiritual. El estrés fue acumulándose en cantidades que me llevaron a un burnout que no supe parar. Naufragamos en un cansancio crónico. Esto decantó en una crisis matrimonial que se veía imposible de salvar. Aunque el pastor señala que ha iniciado un proceso de restauración familiar, también dejó claro que entrará en un tiempo de reposo y se retirará completamente de sus funciones pastorales y redes sociales. Este anuncio ha dejado a la iglesia en medio de un proceso de reorganización. A esto se suma el hecho de que la iglesia venía enfrentando un decrecimiento notable, reconocido por los propios líderes. Además, se recuerda que Jesús Adrián Romero había dejado la dirección activa de la iglesia tiempo atrás, manteniéndose solo como pastor fundador, mientras delegaba el liderazgo a Ulises Oyarzún, este polémico pastor que se dedicó a predicar su propia versión del evangelio.
Pero no solamente las falsas doctrinas de Jesús Adrián Romero y Ulises han causado el desgaste y mala imagen de la congregación, sino también su relación con Gustavo Falcón, quien trabajó en mancomunidad con Epicentro, aún negando la divinidad de Cristo, y hasta el hijo de Jesús Adrián, quien de predicar en Epicentro pasó al gnosticismo. Ulises afirmó anteriormente que Epicentro era una iglesia alternativa, una visión del evangelio desde la perspectiva humana. En otras palabras, otro evangelio. Bueno, y esperamos que Ulises pueda mejorar la situación y su vida con su esposa. Esperamos en Dios que sobre todas las cosas, más allá de las diferencias que tenemos conceptuales y teológicas, Él pueda mantener y sostener su matrimonio. Necesitas de Cristo, Ulises, para que tu matrimonio se sostenga. Y esa iglesia que no solamente cambie de nombre, que cambie de doctrina, que vuelva a la fe cristiana verdadera. Están tan desviados como Testigos de Jehová, mormones o cualquier otra de estas sectas. Están completamente desviados. Esa es la absoluta realidad por filosofías huecas y vanas teorías. Así que hacemos una invitación a esas personas para que reconfiguren lo que esta iglesia, si es que se puede llamar así, cree. Bueno, vamos ahora a una nueva sección. Esta sección se titula Actualidad Noticiosa. Y en Actualidad Noticiosa lo que vamos a hacer es mirar cómo se han desarrollado otras noticias. Y comienzo yo porque esta semana hice un video sobre Saraí Rivera, donde expusimos que es pero muy probable que sea unicitaria y aún así participa en eventos con trinitarios. Sin embargo, yo cometí un error. ¿Cuál fue el error? Que cuando estaba mencionando a algunos unicitarios, mencioné al pastor Ezequiel Molina. Se me cruzaron los cables, estaba pensando en otra persona y terminé hablando de Ezequiel Molina. Ezequiel Molina no es unicitario. Quiero hacer mi retractación pública aquí. Quiero pedirle disculpas al hermano Ezequiel Molina. Si quiere comunicarse conmigo y si quiere que haga un video solamente para eso, con mucho gusto. Pero aquí públicamente digo, Ezequiel Molina sí cree en la Trinidad. Ay, perdóname, Señor. Número 2, nuestro hermano Daniel Flores, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, le escribió a Marcos Witt, a la cuenta de Marcos Witt, para preguntarle si sabía si Saraí Rivera era unicitaria o no. Aquí están los pantallazos que él tomó, demostrando que le había escrito a la cuenta de Marcos Witt. Sin embargo, simplemente le borraron sus pantallazos. O sea que a Marcos no le importa si son unicitarios, trinitarios o creen en la cuadridimensión. Número 3, tenemos información sobre una noticia que dimos hace una semana sobre el ataque al templo cristiano en Michigan. Se notificó en una información detallada que el atacante había visitado antes esa iglesia con su señora madre y padecía de dificultades en sus facultades mentales por traumas psicológicos, ¿sí? Tenía una especie de estrés postraumático, PTSD. Por eso pues hizo lo que hizo, era una especie de veterano de guerra, pero descartan que haya hecho eso por simple odio al cristianismo. Ahora vamos con nuestra sección favorita, Oremos. Oremos por Xu Wan, un joven cristiano chino que fue encarcelado por la policía china junto con otros 8 cristianos, pero que hasta ahora no ha sido liberado y nadie sabe en dónde se encuentra. Oremos por Mehdi Rahimi y Kia Nouria, que fueron condenados a 12 años de prisión, cada uno por intentar introducir Biblias en Irán. Oremos por la paz entre China y Taiwán, donde hay rumores de guerra. Oremos por las familias de los misioneros a quienes le quitaron la vida en Colombia. Hay tantas cosas por las cuales orar, mis hermanos queridos. Nos falta tanta oración. Por eso desde Biblia Libre hacemos otro llamado a orar, orar, orar y no desfallecer en nuestra oración. Terminemos ahora con el meme de la semana. Y yo sé que esto no aplica en muchos países, ese meme, pero aquí en los Estados Unidos sí, hermano. Aquí en los Estados Unidos sí. Ya no aguanto, hermano. Yo no sé cómo hizo Misael, Ananías y Azarías, Sadrach, Mesach y Abednego. No sé cómo hicieron. No sé. Pero yo a este horno ya no me asomo más.
Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el noticiero de Biblia Libre.